¿qué tal a todos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este espacio espiritual que hemos diseñado desde el canal Cosmovisión de la mano con la Pastoral Social para que tengamos en casa jornadas de reflexión, espacios para que tengamos encuentros de diálogo, de comunicación y que nos acerquemos un poquito más a Dios, como dice el nombre de este programa, porque estamos en Desde Adentro, Conéctate con Dios. Como siempre, como todos los lunes, estamos acá en compañía del Padre Jaime, quien es nuestro guiador en esta tertulia que vamos a tener, estas conversaciones muy caseras. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Todo lo de Dios es así. Andrea, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes que están con nosotros a esta hora y que continuarán con nosotros, sin duda, porque es un espacio pensado para llegar al alma, para llegar al corazón, para llegar a la sala de la casa y poder como conversar y tener desde adentro la posibilidad de conectarme con Dios, con el único que tenemos que tener toda la posibilidad de la conversación y del diálogo. Padre, muchas veces, sobre todo los jóvenes, nos vemos envueltos, creo que en un falso dilema de decir, yo no soy una persona religiosa, soy una persona espiritual, de pronto sin entender que confluyen esos dos temas y es lo que queremos encontrar en estas conversaciones, esa unión de nuestro mundo y nuestro ser espiritual. Sí, sin duda, el mundo de hoy es un mundo en búsqueda insaciable de Dios. Es un mundo que quiere penetrar en la espiritualidad, pero a veces buscamos como un supermercado muchas espiritualidades, muchas experiencias y a veces no siempre como las más claras. Pero siempre hay un grito en el ser humano, en su interior, y en la búsqueda insaciable de Dios. Es una búsqueda constante. Él la sembró y nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, con este espacio tan maravilloso y este momento de espiritualidad y de reflexión nos permite que en la cultura que estamos viviendo poder encontrar ese grito de Dios en el corazón de nosotros a través de las muchas obras que podemos hacer que nos caractericen como mejores personas. Nosotros ya lo habíamos hablado en otro programa, Padre, y habíamos mencionado que este espacio ha nacido en esa conversación precisamente de dos mundos, el mundo de la televisión, Cosmovisión como canal, y el mundo de la pastoral social. Refresquemos un poquito la memoria, porque el trabajo de la pastoral social cubre muchísimos ámbitos, es lo que estamos explorando acá, entre otras cosas, mostrar lo que se está haciendo desde la pastoral social. Hoy con un tema muy particular, porque hoy vamos a hablar puntualmente de artesanos de paz, ya lo vamos a ver, pero recordemos a las personas qué es lo que hacemos desde pastoral social. Claro, en buena hora el canal ha tenido esa intuición maravillosa de poner en el escenario de lo público, de lo visual, de los medios, para que llegue al alma y al corazón de todas las personas, visibilizar y visualizar lo que hace la iglesia, lo que hace la iglesia, particularmente la iglesia de Medellín, pero lo que hacemos nosotros lo hacen todas las diócesis, todas las iglesias en el mundo, y es justamente tocar el alma de la sensibilidad del ser humano en el dolor, en la exclusión, en la pobreza, en todas las situaciones que hoy enfrentamos y afrontamos para que la iglesia a través de la pastoral social llegue a evangelizar, evangelizar lo social, llegue a permeabilizar las estructuras, tocar el alma de todas las personas, generar mejores y mayores voluntarios, mirar las obras que hacemos, porque siempre hay una pregunta en el escenario público y es, bueno, a ver, ¿qué hace la iglesia frente a los pobres? Sí. ¿Qué hace la iglesia frente al tema del sindicalismo? ¿Qué hace la iglesia frente al tema de los migrantes, de los habitantes en condición de calle o en habitanza de calle? ¿Qué hace la iglesia? Pero lo preguntan los mismos que son creyentes. O sea, ¿qué tenemos que hacer y qué estamos haciendo? Yo creo que es un programa providencial de Cosmovisión y de la mano de la pastoral social para mostrar en el primer escenario, ahí cerca de tu casa, lo que hacemos y lo que tú puedes hacer. Padre, nuestro tema de hoy lo habíamos adelantado, artesanos de paz. Démosle inicio a ese tema, si le parece, Padre. Excelente. ¿Qué son los artesanos de paz? El artesano es aquel que construye con las manos, es aquel que es el hacedor de una obra. Y la paz es una obra que no compete a unos y a otros no. La paz es una obra que compete a todos. Y la artesanía de la paz es una obra que compete a nosotros como hombres y mujeres de esta sociedad. Pero la iglesia, primero por el mandato evangélico. Segundo, por todo el magisterio de la iglesia que ha venido aflorando en estos últimos decenios, pero sobre todo por prescripción del Papa Francisco, que nos ha dicho en Fratelli Tutti, tenemos que establecer un diálogo social que nos permita ser artesanos de la paz.
Y es una tarea, es una obra que tenemos como programa en la Arquidiócesis de Medellín, con unos frutos maravillosos, con una penetración excelente, pero sobre todo toca el alma del perdón. O sea, en una sociedad como la nuestra, complicada, con conflictos y dificultades, con enfrentamientos, con venganzas y rencores, es necesario apostarle a este programa de Artesanos por la Paz, porque nos lleva en la serenidad del espíritu a perdonarnos, poder perdonar y poder construir la vida. Es lo fundamental. Muchas enseñanzas que vamos a tener entonces pendientes. Padre, ¿sabe? Quisimos preguntarle a la gente qué sabían ellos, qué pensaban que eran los artesanos de paz, y esto fue lo que nos respondieron. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus... Hola, buenas tardes. Para mí un artesano de la paz son todas aquellas personas que se dedican a construir la paz con sus actos, sus hechos, sus pensamientos ante la comunidad, ante una sociedad, ante el mundo entero. Un artesano de la paz es aquel que promueve o previene el conflicto, ayuda a resolver problemas. Para mí ser un artesano de la paz es tratar de todos los días ser un poco más tolerante, entender las situaciones de cada persona, tratar de ponerme en los zapatos del otro. No hay que buscar algo muy lejano, sino entre nuestro mismo medio, con los vecinos, con las personas amigas, tratar de comprender su situación y ser todos los días más tolerante. ¿Qué pienso que es un artesano de la paz? En mi concepto, un artesano de la paz es una persona que concilia, que une, que puede llegar a generar un tejido social importante en la sociedad. Bueno, para mí un artesano de la paz es como una persona que desarrolla o tiene métodos para traer a una sociedad pacífica, que encuentre su paz interior y que le ayude a toda la comunidad a tener una paz y a vivir pues en una paz continua. Y qué más te digo yo, que sí, como para tener una sociedad completamente pacífica. Un artesano de la paz es esta persona que tiene como esencia y sabe que en este mundo uno viene a servir de una manera u otra. Usted le puede servir a las personas, les puede dar conocimiento, les puede servir con los bienes que tiene, les puede servir con la razón. De una forma u otra, uno en este mundo está para servir. Hágalo de una manera donde usted se sienta bien y sea feliz. Realmente artesanos de la paz somos todos, porque todos buscamos no tener conflictos personales, ni sociales, o sea, con nadie. O sea, no tener conflictos con las personas, estar tranquilos. Bueno, para mí ser artesano de paz es aportar a la construcción de la sociedad que yo deseo, iniciando principalmente en fortalecerme a mí como persona para poder aportar a la sociedad. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus... Estamos de regreso. Antes de irnos al corte de comerciales estábamos escuchando un poco lo que la gente del común pensaba que era un artesano de paz. Respuestas bastante curiosas, vimos de todo, quienes nos decían que de pronto no sabían, unas construcciones muy interesantes. Lo cierto es que hoy vamos a conocer de la mano de quienes se dedican a esta labor qué es en realidad, padre, lo que ya usted nos hacía un abrebocas, es un artesano de paz. Para esta conversación nos están acompañando en nuestro set de Desde Adentro, donde nos conectamos con Dios. Nos está acompañando Freddy Morales, que es de la Pastoral Social, nos está acompañando Freddy Ortega, que es agente pastoral social, y nos está acompañando también Omar Alberto López. A todos les doy una cordial bienvenida y les cedo la palabra a usted, padre, para que comencemos esta conversación sobre los agentes de paz. En primer lugar, gratitud a ellos tres. Son parte de un grupo grande. Tenemos en este momento alrededor de más de 600 agentes formados en las cohortes distintas de artesanos. Tenemos presencia en un número importante de parroquias. Es un programa que está en el corazón de la iglesia y en el corazón del arzobispo. Él quiere mucho este programa, por eso qué mejor que ellos nos cuenten la experiencia. Freddy, bienvenido a Desde Adentro, Conéctate con Dios, un programa de corte muy espiritual. Queremos que la gente tenga claro
¿Qué es Artesanos de Paz? Buenas tardes. Artesanos de Paz es un programa que se viene desarrollando desde la Pastoral Social con el propósito de aportarle a esa construcción de cultura humana y cristiana de la paz. En un principio se le da como ese enfoque educativo que se pretende que tengamos todos nosotros, los católicos y cristianos en general, para poder tener los elementos necesarios que pueda ser fundamental en nuestra interacción cotidiana. Entonces, en Artesanos de Paz iniciamos en un proceso de formación para poder lograr construir nuestra paz interior. Entonces, ahí está establecido un programa inicial que es la formación en perdón, y en donde todos los que aquí asistimos de manera voluntaria optamos por el perdón como una herramienta fundamental en la construcción de nuestra paz individual. Ya teniendo nosotros esas condiciones, pasamos a una formación en reconciliación, en donde se dan una serie de tratamientos mínimos y necesarios para esa construcción de esa nueva relación que va a ser la reconciliación, y donde vamos a lograr adquirir esa confianza que se requiere para poder que se lleve a total cabalidad este propósito. Freddy, entonces, el gran propósito es el perdón a través de la reconciliación. Nos vamos a perdonar y vamos a reconciliarnos. Ese es el gran propósito. Omar, este programa que nos ha expuesto como propósito, Freddy, tiene unos módulos. ¿Cómo lo hacemos sistemáticamente? O sea, ¿cómo aterrizamos este gran objetivo en la práctica? Sí, padre, tiene 12 módulos repartidos en dos sesiones. 6 para el perdón, 6 para la reconciliación. Los módulos nos llevan a nosotros en una experiencia vivencial a concientizarnos primero de lo que es el perdón, sabiendo que, como dicen los evangelios, nosotros somos personas que en la vida, la historia nos ha golpeado por una u otra circunstancia, a lo cual pues entonces el primer módulo nos lleva a concientizarnos de que el perdón es sanar heridas que hacen parte de esa memoria ingrata. Y la segunda parte ya es el tema de la reconciliación, donde nosotros vemos como opción esa parte donde ya entramos en una comunicación directa con quien fue nuestro ofensor, a quien ya llamamos próximo. Esto hace que nosotros entonces nos formemos de manera integral, buscando desde Cristo mismo, porque esto no se puede olvidar el Evangelio, Padre, que somos personas que, aunque hemos sufrido en la vida, tenemos la opción de poder sanar los recuerdos y entrar en función de una integralidad tal que a nosotros nos permita ser personas. Omar, 12 pasos. Sanar heridas internas, poder acercarme a quien yo agredí o quien me agredió, poderle ofrecer el perdón, recibir el perdón y buscar esa salud interior que es fundamental, igual con la salud física. Freddy Morales, este proceso de 12 pasos, buscando la reconciliación, el perdón y la paz, tiene una gran conclusión. ¿Cuál es el término de esta etapa? ¿Esto cómo concluye? ¿Cómo se le da, cómo ponemos la cereza en la punta de la torta al final de todo este proceso? A ver. Claro que sí, padre. Bueno, contarles que luego de estos 12 pasos nos preparamos para una fiesta especial que es acordar la reconciliación. Y ese acuerdo de la reconciliación lo hacemos a través de un retiro espiritual especial de todo un día, donde celebramos la memoria y acordamos la reconciliación. Pastoral Social, de la mano de este programa de Artesanos de la Paz, propone que trabajemos esa reconstrucción de la memoria ingrata en memoria grata, y eso es justamente, Padre, lo que celebramos en ese retiro espiritual del que les hablo. Entonces terminamos con un retiro espiritual. Todo concluye, esos 12 pasos. ¿Cuánto se demoran los 12 pasos? ¿Esos un mes, 2 meses, más o menos? ¿Cuánto se calcula, Freddy? Dependiendo entonces de la intensidad que pongamos, la frecuencia, normalmente nos reunimos cada 8 días. Entonces esto nos da lugar para trabajar aproximadamente 4 meses de formación con encuentros semanales. O sea, que una persona, una parroquia, un grupo que haya optado por vivir la experiencia de artesanos puede demorarse 4 meses. Sí, señor. Al término de los 4 meses concluimos con el retiro espiritual como el gran colofón de todo este proceso. Bien, esas personas que se van a formar, que van a vivir la experiencia después, ¿cómo quedan?
se pierden, quedan conectados con algún grupo. ¿Qué sucede después con ellos? Bueno, entonces ya es un propósito de generar lo que llamamos la red de artesanos de paz, cuyo propósito es que estas personas sean multiplicadores de la propuesta de construir paz humana y cristiana en sus respectivas parroquias, entornos, todo bajo la coordinación de la pastoral social. Entonces, son personas que tienen la capacidad ya entonces de poder generar en los otros compañeros y feligreses esa disposición de poder comprender lo importante que es mediar, conciliar, generar espacios de solidaridad y ante todo crear empatía para poder ser entonces los verdaderos agentes que van a concurrir en esa apuesta de solucionar los conflictos y poder así de esta manera poder aportarle un poco más a la paz. Padre, hay varios términos que se han dicho a lo largo de esta explicación, de esta introducción de lo que son los artesanos de paz. Y los dos primeros que escuchábamos por parte de todos los que están en este mueble, en este sofá, es reconciliación y perdón. Padre, ¿cuál es la diferencia entre perdonar y reconciliar cuando estamos en ese proceso de construir paz? Bueno, Andrea, yo te voy a explicar desde el punto de vista, mi experiencia. Tú hiciste la experiencia. Yo lo hice, padre, claro. Sí. ¿Cuántos años hace que viviste la experiencia? Desde el 2019, padre. ¿Y te marcó? Ostensiblemente. Totalmente. Entonces, bajo la experiencia que viviste, cuéntale a Andrea y cuéntanos a todos qué marca esa distinción. Bueno, lo primero que uno tiene como experiencia, Andrea, es que el perdón nada tiene que ver con el olvido. O sea, es una idea equivocada que tenemos. Cuando pensamos que para perdonar nosotros primero necesitamos olvidar. Es difícil olvidar lo que lo marca uno en la vida. Es como un estigma. Ese queda ahí. Entonces lo que queda y lo que uno aprende es a través de la experiencia que hay que sanar ese recuerdo. Sanar el recuerdo, y cuando se sana el recuerdo, inmediatamente se deja de ser esclavo de un dolor que uno tiene adentro. Esa es la primera experiencia del perdón. Y viene entonces la parte de la reconciliación, donde ya evidentemente ya se comprometen las dos partes. El que fue el ofendido con el que fue el ofensor, a quien ya no llamamos ofensor, sino que llamamos próximo. Es una persona que, como nosotros, pudo haberse equivocado en la vida y propinarnos un dolor que ya hemos sanado. Entramos en un proceso de reconciliación. Evidentemente, como son dos partes, hay que tener en cuenta qué disposición tiene la otra persona. Ahí es donde entra entonces en la reconciliación una parte que nosotros debemos tener en cuenta, que hay 3 clases de reconciliación. Esas 3 clases de reconciliación, sí, padre, esas 3 clases de reconciliación a nosotros nos ponen en sintonía de lo que es verdaderamente la reconciliación. La primera se llama reconciliación de comunión, donde se comprometen las dos personas a estar siempre en un mismo lugar y volver a restablecer la relación que se había roto. La otra parte es la de convivencia, donde pues es imposible que se llegue a un acuerdo, pero se respetan los espacios del uno y del otro. Y la otra es la reconciliación de coexistencia, donde yo sé que he perdonado, sé que he sanado las heridas, sé que esa persona para mí ya no me propicia el dolor ni el rencor que pudiera tener, pero sé que está en el mundo, es parte del mundo, y como yo se desenvuelve en el mundo, respetando sus espacios. Alguien que está viéndonos en este momento puede estar preguntando lo siguiente. Es un programa que tiene un corte espiritual muy interesante, es una dinámica muy interesante que Cosmovisión nos está ofreciendo, un gran regalo para el alma. Pero alguien puede decir, mire, estoy muy interesado en ese programa, lo quiero vivir, pero lo quiero llevar a mi comunidad, lo quiero llevar a mi empresa, porque en mi empresa hay mucho conflicto, hay mucho problema, hay mucha dificultad. Hay unos niveles de resistencia porque venimos, muchos de los empleados, de situaciones que nos han aquejado por la violencia que hemos vivido en el país. Pero yo quiero acercarme, pero alguien puede decir, no, es que eso es de la Iglesia Católica, yo puedo tener acceso a ese programa, Freddy. Sí, cómo no. El interés por el programa puede ser elevado a su respectivo párroco en su parroquia, el cual entonces entrará en un conducto regular hacia la pastoral social, en donde se va a escuchar entonces la solicitud de que la formación de artesanos de paz llegue a esa comunidad. Ya entre la pastoral están todos los, elementos creados para poder responder a esta solicitud. Gracias, Freddy.
Yo he escuchado que artesanos también tiene que ver y ha tocado el alma de los empresarios, ha tocado el alma de los comerciantes. Esa experiencia entonces, ¿se puede hacer, no se puede hacer, es viable? ¿Cómo se ve el futuro de eso? Y si realmente artesanos puede llegar a esos escenarios. Claro que sí, padre. Se puede llegar y ya hemos llegado a diferentes experiencias donde el empresariado, muy interesado en generar un ambiente laboral, escenarios de mejor productividad y además pensando en la dimensión humana de sus empleados, le ofrece este espacio. Lo primero que hacemos es, padre, entonces, poder contarles en un pequeño seba-seba, como nosotros lo llamamos, o sea, un ejercicio motivacional a todas las personas que estén interesadas en qué consiste esta experiencia, de tal manera que sepan hacia dónde van, cuál es el camino que les espera, cómo van a pasar de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz. Y esa experiencia, ya a partir de esa sensibilización, arrancamos todo un proceso de formación con ese grupo, bien sea de colaboradores, de trabajadores, que incluso voluntarios también de empresas que se han sumado, puedan vivir esa experiencia. Nosotros desde Pastoral Social, con todo el cariño, podemos ofrecer esa experiencia. Quiere decir que si hay alguien que no sea solamente de una parroquia, que no sea el grupo pastoral, sino un empresario, un grupo cualquiera de esta ciudad que diga yo quiero hacerlo y quiero que mi gente hacerlo, entonces que se acerquen, ¿a quién? Nos deben de contactar a la Pastoral Social. ¿Y cuál teléfono es, Freddy? Sí, señor, 310-828-9548. Seguramente no tuvieron tiempo de copiarlo. ¿Cuál es? 310-828-9548. Pastoral Social. Con esa información y con ustedes conociendo un poquito más qué son los artesanos de paz, nos vamos por otro corte de comerciales, pero ya venimos con mucho más. Estamos de regreso. Vamos a dar datos que nos habían faltado porque se está trabajando desde los artesanos de paz temas que tienen que ver con la actualidad y temas que nos tocan a todos de alguna manera, padre. Y nos decían que debemos hablar lo que está pasando con el informe de la verdad. Sí, claro. Recién tuvimos el informe que nos entregó la Comisión de la Verdad. Es un informe que ha generado muchas suspicacias, muchas contradicciones en unos escenarios y en otros, pero cada uno lo ve desde el punto de vista. Pero yo quisiera saber de ustedes cómo lo han recibido, cómo lo han percibido y cómo podemos nosotros hacerle metodología a ese informe. Y cómo ha sido artesanos frente al informe. Es una cosa muy importante para nuestro momento coyuntural que vive el país. Y como está claro, pues para hacer reconciliación requerimos de dos pilares fundamentales, cuáles son la justicia y la verdad. Entonces, en este momento es de mucha importancia porque es a partir de ahí donde vamos a empezar a hacer entonces unas nuevas narrativas al conocer nosotros qué fue lo que sucedió en el conflicto armado en Colombia con este grupo guerrillero en particular. Y de ahí van a surgir entonces unas propuestas de reconocimiento por parte de los responsables y en consecuencia pues vamos a tratar de encontrar también esa restauración a la que se debe de dar para que de esta manera podamos encontrar entonces ese concepto de justicia. En conclusión, es un elemento fundamental la verdad en un proceso de reconciliación cuyo propósito es volver a reconectar las partes, pero en esa creación de confianza. Es importante, Freddy, también tener esa perspectiva oficial de la pastoral social y ahí el trabajo de ustedes ha sido muy puntual. Claro que sí, Andrea. Nosotros desde Pastoral Social tenemos una convicción tremenda desde la propuesta de Jesús y es que la verdad nos hace libres y como nos hace libres también nosotros desde Artesanos lo que planteamos justamente es que podamos desarrollar el concepto y la experiencia de la verdad para que cada día vivamos en libertad. Y eso nos lo propone y nos lo plantea Artesanos de la Paz. Una persona que viva la experiencia de Artesanos de la Paz va a tener un efecto en su vida y es que va a ser más libre, más tranquilo y más feliz. Son muchos los testimonios que podemos dar en esto, padre, porque no es una sola parroquia la que esté vinculada en este proceso y que se esté trabajando. Hay una cobertura grande que se tiene. Y la que podemos tener. ¿Qué tenemos a nivel de parroquias? ¿Cuántas tenemos y cuántas personas estamos llegando en el momento? Padre, para contarles, tenemos
una cobertura bastante importante en este momento. Estamos trabajando a través de la estructura arquidiocesana, que son las vicarías episcopales de zona, norte, sur, oriente, occidente. En el norte estamos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, en el Parque Principal de Bello. En el sur estamos en la parroquia Santa Gertrudis, Parque Principal de Envigado. Oriente, parroquia San Cayetano, que es en Aranjuez. Y en el occidente estamos en 2 lugares. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de Belén, Parque Principal de Belén, y Nuestra Señora del Carmen, que estamos justamente celebrando las fiestas de Nuestra Señora del Carmen en San Javier. Allá estamos. ¿A cuántas personas estamos llegando? ¿Cuántos son los beneficiados? Actualmente estamos beneficiando con la experiencia en la primera etapa de artesanos a 115 personas que se están formando en paralelo en estos lugares, y tenemos un grupo muy importante de 12 voluntarios que están acompañando el proceso de multiplicación de la experiencia. Artesanos se mueve con base en voluntarios. ¿Necesitamos más voluntarios formados, Omar? Sí, padre, efectivamente, porque el trabajo es dispendioso, como dice Cristo. La mies es mucha. Los obreros pocos. Y los obreros pocos. Evidentemente, padre, desde el punto de vista humano, se requiere de muchas más personas. O sea, que si alguien quiere levantar la mano y dice, yo quiero formarme en artesanos porque quiero ser voluntario, ¿es posible? Las puertas están abiertas. Es posible, padre. Muy bien. ¿Y hay algún párroco que seguramente nos está viendo o alguien le va a contar, mire, padre, qué rico traer artesanos para esta comunidad que ha sido tan golpeada por la violencia? ¿Es posible hacerlo, Freddy? Sí, claro. Esa es la apuesta que tenemos en este momento, de que muchos se sumen a la actividad que los artesanos de paz hacen en este momento en la ciudad de Medellín, entre nuestra arquidiócesis de Medellín. Y para ello, pues como lo hemos dicho, pues es recurrir a la pastoral social, y lo ideal es que sea el párroco que llegue allá pues y solicite el servicio de la formación en artesanos, y que con todo pues disposición vamos a estar desde allí para poder asesorarle y acompañarle en el inicio de ese proceso en su parroquia. En este país de conflicto, de salida que queremos de toda esta situación de violencia, artesanos, es una muy buena propuesta desde el Evangelio para construir paz en este país, Freddy. Sí, señor, y me atrevo a decir que de las mejores, porque precisamente Artesanos de la Paz nace en años muy cercanos a lo que fue en paralelo todo el proceso de negociación de los acuerdos de paz. La Iglesia se pronunció y dijo, vamos a ofrecer una propuesta pedagógica de iglesia desde el Evangelio que construya la paz. Aquello que el Estado está haciendo está maravilloso, pero la Iglesia hoy está ofreciendo esta alternativa. Freddy Morales, Freddy Ortega y Omar Alberto López, gracias de todo corazón por compartirnos estos testimonios y lo que se está trabajando desde los Artesanos de la Paz. Nos vamos a ir, padre, porque aquí tenemos algunos testimonios, pero hay uno en particular que queremos resaltar y que queremos mostrar, y por eso nos vamos con esta historia de vida para que nos hablen más de los Artesanos de Paz. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Hola, mi nombre es Hernán Darío Castro, ella es Susana. Y Mariana Castro son nuestras hijas. Esta historia comenzó, yo vivía en el departamento de Risaralda, en el municipio de Pereira. Digamos que mi historia es algo complicada, porque cuando yo estaba en el colegio, mi mamá se enfermó pues muy grave, tuvo un derrame cerebral. Tuve que hacerme cargo de mi familia, es decir, de mi papá y de mis 2 hermanos. Digamos que fue a la fuerza que yo aprendí a hacer las cosas. Debido a eso, nosotros nos fuimos a vivir ya al departamento de Caldas, más exactamente en el municipio de Chinchina. Ya llegando allá, fue algo muy curioso porque yo llegué sola con mi papá. Mi mamá había quedado hospitalizada pues en Pereira, nosotros fuimos a Chinchina, digamos tratando de buscar un mejor futuro, algo más estable. Yo me conocí con Luisa Fernanda en una finca llamada El Amparo en Chinchina, Caldas. Ella llegó un sábado a las 6 de la tarde con su papá en un carrito, entonces nosotros pensamos que era la patrona de la esposa del patrón. Entonces yo ese día iba para el pueblo, me fui para el pueblo y pues hice, como ese día era el Día del Amor y la Amistad, le compré un baulito con unos chocolaticos y llegué por la noche y se lo entregué. De ahí para acá ya empezaron las risitas vienen, risitas van, ya ella empezó con la risita, una risita viene, una risita va, yo también.
Ya al último me dio el número, ya empezamos a conversar. La invitaba a veces los domingos a una fonda donde vendían un kumis que a ella le gustaba mucho, y entonces yo le dije, venga, vamos, y yo le invito a tomar kumis, y ahí empezamos, y ya después llegó un tiempo donde ella me dijo que se iban a ir de la finca, que porque la mamá estaba muy mal, entonces ya no podían estar ahí, ni estar aquí, ni estar allá, pues ni en la finca, ni en el hospital. Entonces ella me dijo, ¿te quieres ir conmigo? Y yo, pues vámonos. Entonces me fui con ella para Neira. Allá el papá me dijo, allá hay trabajo, pero es en varias fincas, un día en una, otro día en otra. Yo les dije, listo, vámonos para allá. Ya con el pasar del tiempo, ella quedó en embarazo. Nos fuimos con el hermano de ella mayor un sábado por la noche a comer empanadas, y ella empezó a echarle ají de toda clase a las empanadas, y entonces ella ya empezó que es que supuestamente una gastritis, y que era una gastritis, y entonces ya nada, esa gastritis nada que pasaba. Cuando fuimos a Manizales a una ecografía, y el médico nos dijo que ya éramos papás. Manizales empecé yo a trabajar, me fui a trabajar pues a Manizales en un call center, a hacer el call center. Allá me conocí con una gente que yo trabajé con ellos acá en Medellín. Entonces ya terminamos allá y me dijo, hermano, trabajo ahí pero en Medellín, yo lo necesito pero en Medellín. Usted tiene su familia, vámonos para allá, si quiere llévese su esposa o lo que usted quiera. Entonces yo le dije a ella, no. Entonces yo me voy a ir primero a ver cómo hacemos las cosas y una cosa y la otra. Entonces ya fue que me vine para acá, para Medellín a trabajar, y yo tenía constantemente contacto con ella. Nos casamos, ahí fue donde llegamos a la parroquia, que ya cuando estábamos casados fue que empezamos con los grupos, tanto ella de lectora como en el grupo de parejas, y yo colaborando en la iglesia con los grupos pastorales, que la venta de las empanadas y una cosa y la otra. Estuvimos con el grupo de parejas hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, ahí fue donde nos estancamos con el grupo de parejas, pero aún seguíamos en la iglesia con los grupos. ¿Cómo llegamos a artesanos? Estábamos muy mal los dos, entonces lo buscamos a ellos para que nos dieran pues pautas de nuestro matrimonio, porque estábamos muy mal. Entonces ahí fue cuando ya él nos dijo, yo les voy a hacer una invitación, ustedes tienen esa invitación, y nosotros no, ¿qué invitación? A ver, es para Artesanos de la Paz, ¿eso les sirve a ustedes? Y yo, ¿cómo? A ver, empiezan el 12 de marzo, hagan esa diligencia para que estén, y ahí mismo automáticamente los hicimos. Mi proceso en Artesanos fue muy duro, porque desde el primer momento en que comenzamos a trabajar, digamos, todos los módulos, cada módulo se trabajaba un ejercicio muy diferente. El primero que a mí más me tocó, fueron dos, y el que más me tocó a mí fue el primero, donde nos pusieron un antifaz, tratando de recordar todo, como enfocarnos en una historia, como en una ofensa para poderla trabajar durante el proceso. Pero entonces en ese proceso, yo recordando todo, yo no sabía en cuál enfocarme. Porque eran demasiados. Desde sanar a mí misma, desde la muerte de mi mamá, desde todo lo que vino pasando después de ello, de que no fui capaz de pronto de hacerme cargo de mi hermano, porque mi hermano menor cayó en las drogas. Hasta después de que pues mi esposo me faltó a mi hogar, me faltó a mí, faltó a la familia, llevando las riendas, digamos, del hogar, pero que de todas maneras no podía enfocarme solo en eso. En ese momento ella y yo estábamos muy mal, estábamos que perdíamos el matrimonio, porque por parte mía yo le fui infiel a ella, me dejé, como se dice, llevar por cosas en la calle, y entonces ahí fue donde estaba que perdía el matrimonio. Entonces por eso fue que buscamos a Wilson y Lina, y entonces ellos fueron los que nos empalparon con lo de Artesanos de la Paz. Llegué pues a Artesanos de Paz, más que todo fue por la reconciliación de mi esposa, mi persona, que era pues la falta que yo le había cometido a ella. Pero cuando llegamos allá ya nos empezaron a decir
más a fondo las cosas de qué se trataba Artesanos de la Paz. Entonces ya fue donde yo empecé a mirar, a hacer las cosas, porque yo a la de 8 años me fui de mi casa, me fui para el centro, empecé a consumir, llegué donde eran todas las cosas de vicio, donde se veía de todo. Entonces yo allá, en una parte, yo me sentaba con mi cacho y entonces empezaba, y entonces el señor salía cada ratico a pegarme. Entonces yo ese día me quedé callado y yo empezaba a llorar y yo lo botaba y yo, pero ¿usted por qué me pega? Cuando a lo último ya los de la calle me decían, pero ¿qué es tu papá? ¿Quién es ese pues que te está pegando? Y yo no, es que yo no lo conozco. Entonces un día cualquiera me dieron una pastillita y dije, tómatela. Y empecé pues, y entonces me pasaron un cacho y yo me tomé la pastilla y empecé a fumarme pues el cacho. Cuando yo veo que baja el señor y entonces otro muchacho que había al lado mío me pasa un cuchillo y me dice, vea, hágale pues, que ahí viene a pegarle, hágale a ver qué le va a hacer usted. Entonces el señor bajó a seguirme pegando. Cuando me pegó el primer calvazo, yo me le quedé callado y yo seguía agachado. Entonces te vas a dejar seguir pegando, y me seguía pegando. Cuando a lo último, ya como que el efecto, ya cogí y le empecé a pegar pues los cuchillazos, y entonces no sé qué pasaría con el señor, si estará vivo, si estará muerto, no sé, porque yo automáticamente me fui pues del centro, me desaparecí, ya volví otra vez a mi casa asustado, ya quería volver otra vez como a retomar mi vida pues con mi mamá, en mi casa, con mi mamita, y a estudiar y una cosa y la otra. Ya fue donde ya empecé de pueblo en pueblo andando, conociendo, de finca en finca, cogiendo café, una cosa y la otra. Conocí muchos amigos. Allá en la finca yo ya no quería saber nada de drogas, sino que quería era concentrarme más que todo pues en mi cambio. Entonces ya empecé fue que a trabajar. Estuve en el Huila, estuve en el Tolima, estuve en Caldas, estuve en Antioquia, estuve en muchas partes, hasta en límites de Ecuador, recogiendo café. Ya volví otra vez en las andanzas, cuando ya fue que volví, y entonces en ese tiempo, hacía unos días había llegado del Tolima, que ahí fue cuando llegué a Chinchiná, donde, como les estaba contando, fue que conocí a mi esposa. Entonces nos daban esos módulos, entonces en los módulos que íbamos viendo todo cada sábado que íbamos, entonces yo ya me iba como enfocando más, entonces yo ya le preguntaba pues lo que era a Freddy y a Diego, y entonces ya ellos me iban dando las pautas, entonces yo ya empecé, entonces ahí fue donde yo ya empecé con el perdón prácticamente conmigo mismo, porque iba a buscar un perdón que era con mi esposa, pero me di cuenta que más que con mi esposa era conmigo mismo, porque yo era el que había tenido la falta y todavía no había curado bien mis cosas. Entonces, en Artesanos, donde yo me siento bien, esos 12 módulos que viví, los viví intensamente, esos 12 módulos me enseñaron muchas cosas, tanto que ya los problemas en mi casa ya se solucionaron, ya con mi esposa ya estamos bien, ya no hay tanto conflicto, ya no hay tanta pelea, ya ella me hace ver las cosas como son. Yo a veces por los laditos sí trato como, pero en el momento como enfocarnos más en la vida de los dos, porque realmente me veo en ella y en mis hijas, en eso me reflejo en mi familia, en mi hogar, entonces ahí fue. Y en estos momentos me siento súper bien, me siento cambiado, me siento otra persona, porque liberé todo lo que yo tenía, lo liberé totalmente en Artesanos de la Paz. A pesar de todo el daño que me hizo, no puedo perder ni mi alegría, ni mi sentido de la vida, ni de la sociabilidad. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus...
Lo más rico del Centro Comercial Mallorca es que usted viene caminando y siempre va a encontrar un lugar especial donde se va a poder deleitar con una cantidad de sabores y de productos que muchas veces no encontramos en cualquier lugar. Este es el caso de los elotes. Miren esta belleza de lugar que me acabé de encontrar y que ustedes van a poder venir a disfrutar en el piso 1 del Centro Comercial Mallorca, etapa 2. ¿Qué más, Gabriel? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, Ricardo? Muy bien, ¿usted? Gabriel nos va a contar de qué se trata los elotes. ¿Qué son los elotes? Bueno, Ricardo, Los Elotes es un emprendimiento que nació hace un año ya aproximadamente. Estamos entrando aquí al Centro Comercial Mallorca y hemos tenido muy buena acogida de parte del público. Qué bueno, me encanta. ¿Qué encontramos exactamente en los elotes? ¿De qué podemos antojarnos y probar? Bueno, los elotes son mazorquitas que aquí las vendemos enteras o desgranadas. Ok. Vienen con mantequilla, queso crema y mucho queso. Ok. Mucho queso, porque eso es lo que más le gusta al público en este momento. Claro, total. Queso. Y hay un secreto importante porque lo estuve viendo en los videos que tienen acá, en el espacio que tienen, y es la mantequilla. Están bañados en mantequilla que le da un sabor bastante interesante. Sí, señor. Eso es a opción del público. Tú lo escoges la cantidad de mantequilla que quieras, la cantidad de queso crema y de queso que quieras. Ok, perfecto. Bueno, tengo entendido que son mazorcas de maíz tierno, que están precocidas y simplemente las tienen listas para que cuando uno llegue simplemente lo arma. Además es súper rápido. Si uno está de afán haciendo compras, viene, lo compra, se lo puede llevar incluso también. Sí, también las vendemos para llevar. Es un snack delicioso para la ocasión, para ir caminando por el centro comercial, te lo puedes ir comiendo. Le puedes adicionar paprika, pimienta y miel a tu gusto. Y también en el desgranado, mira, acá bueno, puedes ver. De hecho ya en preproducción lo teníamos listo, aquí nos lo acaban de preparar y yo, Gabriel, como siempre, en este tipo de notas me animo pues a probar. Claro, vamos a ver Ricardo, cómo nos va y yo les cuento ahorita. Muchísimas gracias. Redes sociales, ¿dónde los encontramos? Los-elotes-md en Instagram, ahí lo van a encontrar. Llegó la hora de la verdad. Esto tiene paprika, queso. Voy a buscar el maicito que está en lo profundo. Tiene mucho queso ahí. Mucho, eso veo. Muchísimo queso. Esto es queso con un poquito de maíz. No, mentira, esto trae de todo. Vamos a probar. Qué delicia. Es un sabor agridulce, se le siente la miel, la paprika, el queso, el maíz le da un sabor. Ya lo saben, ustedes van caminando, pueden ir venir, comer un delicioso snack de estos, compartir con la familia, incluso llevarlo a casa. Gabriel, muchas gracias. Ricardo, con muchísimo gusto. Aquí los esperamos, síganlos también en las redes sociales para que se enteren de todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en Los Elotes. Pequeñas, grandes acciones, padre, es lo que queremos mostrar y lo que se puede lograr cuando se hace una intervención oportuna. Y en estos artesanos de paz, pues vimos esa bonita historia, una pareja que a pesar de las adversidades, de las circunstancias que estaban enfrentando puntualmente, pues esa situación de calle que afectaba a uno de ellos, salen adelante y entienden la vida de una manera diferente y muy bonita. No quedarnos sumergidos en el dolor y en la frustración, pero tampoco en una condición de vida que en algún momento determinado se decidió estar. Dios siempre tiene posibilidades permanentes, siempre rescata, siempre mira con ojos de bondad y de misericordia. Artesanos es una mirada de la misericordia a la compasión en una sociedad no siempre a veces compasiva. Y Artesanos tiene que llevar eso. Lo que decían ahora nuestros invitados es una mirada al corazón del ser humano desde el Evangelio, desde la mirada de Dios. Y esta historia que acabamos de ver es una historia absolutamente paradigmática de cómo inclusive esta muestra y empuja otras acciones posteriores de cuántas personas, incluso profesionales, en una condición tal vez económica mucho mejor que la que acabamos de ver, pero hundidos en el dolor, en el resentimiento, en la venganza. Es una opción de vida, Artesano es una opción de vida. Démonos la posibilidad de vivir. Tenemos que llegar a esta parte del programa, padre, hablando de conclusiones. Y hay una palabra muy bonita que usted acaba de utilizar y quisiera que no la dejáramos pasar desapercibida. Compasión. ¿Qué es estar en armonía dentro de la compasión? ¿Qué es la compasión? La compasión es acompañar el dolor de la otra persona. Cuando yo siento compasión por alguien que está al lado mío,
que incluso no está viviendo en la calle, sino que está al lado mío, la esposa, la mamá, el hijo, el hermano, el amigo, el vecino, es que yo siento el dolor que esa persona siente. Dicho de otra manera, es calzar los zapatos de la otra persona. Esa es la compasión y eso lo hace Dios. Pero yo tengo que tener un corazón compasivo en la medida en que yo sienta en mi vida el dolor. Esa es la compasión, que es distinta a la lástima. Claro. La lástima puede ser fugaz y temporal. La compasión me invita a poder acercarme, acercar al otro, hacerlo mi prójimo, para poder ayudar en su camino de recuperación. Fundamental. Padre Jaime, Artesanos de Paz es un proyecto, es un programa. Un programa. Muy bien instituido que tiene en este momento la Pastoral Social. Y usted hacía la invitación a que, sin importar si está ligado a algo que tiene que ver con la Iglesia Católica, es para todos, para absolutamente todos. Quien esté en casa y quiera comenzar ese camino antes de involucrarse o antes de enlistarse de manera especial, ¿qué puede hacer para en su día a día ser un artesano de paz? Es muy importante porque el perdón no tiene solo una connotación religiosa ni pertenece a una confesión particular. El perdón es para todo ser humano. Todo ser humano debe tener la capacidad de perdonar. Entonces, el primer paso es sentir que puedo perdonar. Recién hace un rato me decía una señora, mi hija se va a ir a un retiro para perdonar las huellas de su padre. Perdonar las huellas, ser capaz de perdonarle a su padre. Y va a un retiro. Artesanos te da en 12 caminos esa posibilidad de poder sanamente entender la vida como un proceso del perdón y llegar a la reconciliación. Es decir, poder aprender a que en el camino de la vida esa persona no me va a seguir haciendo daño más. Pero no se borra. Ahora lo dijo Omar muy interesante. Es que pensamos que el perdón es borrar la memoria. Uno borra la memoria de un accidente cerebrovascular, pero mientras yo tenga vida y mi organismo y mi cerebro funcione, siempre habrá memoria, pero ya no dolerá tanto. Recordar sin dolor. Y allá tenemos que llegar como persona y como sociedad. Padre, tenemos, como lo hemos hecho, este espacio para hacer una oración, para que cerremos de la manera más bonita y como nos une este espacio que tenemos, en el que hemos hablado de la paz, cómo nace de nuestro interior, del perdón, de la reconciliación, de la compasión, y vamos a cerrarlo con una oración, si le parece, Padre, para que quienes están en casa acompañen y se unan a este momento. Es un momento precioso porque es ponernos en las manos del buen Dios que sabe que a usted y a mí nos necesita y nosotros lo necesitamos a Él. Es muy importante orar para sanar el corazón y sanar el alma. Sanar el alma de una ciudad adolorida, llena de tantos fragmentos, pero también el sentir de un país tan polarizado, tan lleno de tantos odios y de muchísimas violencias que ha derramado tanta sangre. No es pensar ya más en el dolor, no porque no exista, sino porque necesitamos y nos merecemos la opción de vivir. Que Dios nuestro Señor derrame sobre nosotros, sobre la vida de cada uno, sobre sus familias, sobre las personas que nos han hecho daño y a quienes les hemos hecho daño, pero sobre todo sobre este país con una huella y con una hondura necesaria de poder mirarnos a los ojos, abrazarnos y decir que estamos reconciliados. Que el Señor derrame sobre nosotros su paz, nos suscite la reconciliación y nos lleve a sentirnos como hermanos. Amén. Amén. Que así sea. Padre, gracias por estar nuevamente en este programa, que es suyo, porque acá estamos hablando de todos esos temas espirituales y bonitos que siempre nos están uniendo, Padre. Andrea, a ti muchas gracias, una fabulosa compañía, y creo que lo mejor es sentir en este escenario, en este estudio y desde este canal y con Pastoral Social y la Iglesia de la Arquidiócesis de Medellín, el deseo y el sabor de poder llegar a ustedes en sus casas. Nos vamos a ver, como siempre se los decimos todos los lunes, en este espacio que desde el canal Cosmovisión hemos preparado de la mano de la Pastoral Social para un ratico de reflexión, un ratico para desconectarnos de pronto de todo ese caos que estamos viviendo y conectarnos con Dios. Es lo que estamos haciendo desde adentro, conectándonos con Dios. Nos vemos en la cita que tenemos todos los lunes, 4 de la tarde, por el canal Cosmovisión. Feliz tarde.